El trasplante de pelo es uno de los procedimientos que ha cogido más auge en los últimos años, sobre todo por las nuevas técnicas de extracción de área donante, como es la técnica FUE, Follicular Unit Excision, la cual la ha posicionado este procedimiento entre uno de los procedimientos de mejor y mayor recuperación, más rápida recuperación, pacientes satisfechos con los resultados. La técnica ha ido avanzando en cuanto a sus resultados estéticos, pero también en la medida de que ha hecho un boom a nivel mundial, también médicos no especialistas, no entrenados y personal técnico muchas veces han incurrido en querer hacer estos procedimientos sin el entrenamiento adecuado. Tenemos una campaña a nivel mundial liderada por la Sociedad Internacional de Trasplante de Pelo, que se llama Fight to Fight, para luchar en contra de este flagelo. Pero en el día de hoy nos vamos a deleitar en ver las nuevas técnicas y ver que aunque el procedimiento es un procedimiento ambulatorio, con pocas complicaciones, pero existen complicaciones, tienen que estar en manos médicas, en manos profesionales entrenadas. Y vamos a iniciar con la doctora Alexandra Espinal. Ella es dermatóloga, especialista en cirugía capilar, tricóloga, es una de las pioneras en la técnica FUE en República Dominicana. Ha participado en numerosos eventos internacionales y nacionales. Y bueno, en la mañana de hoy nos va a deleitar con el tema de complicaciones en trasplante de pelo. Muy buenos días, realmente muchísimas gracias por su presencia en este lugar. Yo sé que es un reto hacer conferencias en este horario, pero le agradezco inmensamente por el apoyo. Realmente hablar de complicaciones de trasplante de pelo es delicado, porque cuando nosotros presentamos esta cirugía como un procedimiento de bajo riesgo, entonces como que cuando tú mencionas el concepto que hay complicaciones, entonces como que se disocia, porque se vende de una manera, pero en la práctica, desde el punto de vista médico, estamos todos conscientes que sí hay complicaciones y que las complicaciones son importantes. Lamento que el doctor Alex Ginsburg no está aquí en este momento acompañándonos, pero le doy gracias al Señor que fue que hizo posible que yo hoy pueda decir que soy cirujana capilar, así que me siento capaz de poder representarlo con honra. Doctor Alex Ginsburg, me queda que esté, gracias por tantos conocimientos aplicados en mi persona. Estos son mis conflictos de intereses, que para mí son realmente de mucho valor, porque ahí está mi familia, mis maestros, en los lugares donde me he formado, y a las personas que en la actualidad estoy dedicando también mi tiempo con el fin de formarnos con alto nivel de eficiencia. El éxito de un procedimiento quirúrgico no depende solamente de las cualidades, de las características de la piel de nuestro paciente y sus antecedentes patológicos personales, como por ejemplo, pero tampoco va a depender de las cualidades excelentes que pueden tener precisamente el equipo o el cirujano que hace esta cirugía. El éxito de esta cirugía va a depender de la relación que tú logres generar con ese paciente desde el punto de vista empático, desde el punto de vista profesional, y que tú tengas la capacidad como profesional de la salud de orientar de manera adecuada a este paciente con el fin de evitar eventos o comorbilidades y luego que podían convertirse en complicaciones irreparables desde el punto de vista folicular. Y entonces, si no lo vemos desde ese punto de vista, toda la excelencia que uno pueda tener eligiendo el paciente adecuado, que el paciente elija el equipo adecuado, si no existe esta armonía, entonces podríamos fracasar en los resultados finales de nuestro procedimiento. Eso es lo que nosotros esperamos generalmente cuando realizamos una cirugía de trasplante de pelo, pero en la práctica no es tan fácil. Es un procedimiento que afecta o debe afectar de manera positiva el aspecto estético de nuestros pacientes, y eso es lo que persigue nuestro paciente en sí. Sin embargo, esta es una cirugía que yo siempre le enfoco, es una cirugía del alma. Nosotros no somos cirujanos solamente de un folículo, nosotros somos cirujanos del alma. Nosotros le transformamos la vida del paciente en sus tres esferas:
en el físico, en el emocional y en el psicológico. Nosotros hacemos arte y eso se trabaja con el corazón. Si nosotros no logramos entender eso, entonces podríamos traumar a un paciente aún con resultados satisfactorios desde el punto de vista médico, pero si tú no le generas ese efecto en el aspecto psicológico y emocional al paciente, entonces, aunque se escuche mal, no logramos el objetivo por el cual esa persona nos eligió a nosotros para realizar el procedimiento. Reconocer que es un procedimiento que implica muchas personas, equipos, instrumentos, implica tiempo en la realización y luego tiempo para esperar los resultados. Parece más fácil y sin embargo involucramos primero un paciente con un médico, implica el médico con su equipo y luego el paciente. Entonces son múltiples los factores que pueden verse interrelacionados para que ocurra una complicación en un trasplante de pelo. ¿Qué ha pasado con el paso del tiempo? Nosotros cada día más estamos más expuestos a que podamos realizar cirugía en pacientes de diferentes partes del mundo y ha dado consecuencias de forma tal que ese contacto humano que antes existía nosotros mismos sin querer y con la buena bondad de las posibilidades que tenemos a través del internet, hemos entorpecido. A veces hay lugares que conocen al paciente el día de la cirugía y eso no está bien. Es importante que cuando hablamos de ese contacto, entonces tiene que haber una parte primero de una evaluación adecuada, porque muchas de las complicaciones que podemos ver en un trasplante de pelo podrían estar ligadas con el paciente y nosotros podríamos evitar situaciones difíciles posteriormente si realizamos una evaluación adecuada, una tricoscopía adecuada y las analíticas pertinentes de manera adecuada. Y cuando suceden algunos casos que nosotros evaluamos el paciente a distancia y que luego lo tenemos enfrente en el tiempo prudente, realizamos las analíticas prudentes. Si hay algo que sale alterado, no tratemos de corregir eventos que podrían generar comorbilidades en 24 horas, sino que si ya sabemos que no vamos a lograr el objetivo por el cual ese paciente, aún viniendo a nuestro país a hacer ese procedimiento, si tenemos que médicamente, como profesionales que somos, decirle que no se puede hacer el procedimiento, entonces simplemente se le da una información al paciente con el fin de cuidar su salud. Esos son los resultados que uno espera en un postquirúrgico inmediato. Sin embargo, para nosotros lograr eso debe existir la armonía, la capacidad, la habilidad, la responsabilidad, la integridad, el conocimiento y la experiencia, estar de acuerdo. Si nosotros no logramos todos esos eventos en nuestro quirófano, entonces no vamos a poder tener los objetivos logrados en un postquirúrgico. En este caso podemos ver ya la evolución luego del año y realmente genera alto nivel de satisfacción, pero aún tú logrando el paso número 2, si tú no le das el seguimiento adecuado al paciente, entonces esos resultados tú no lo vas a poder obtener. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer para evitar complicaciones que pueden aparecer en el transcurso de todo un año? Educar, enseñar, instruir, dar seguimiento, tener un contacto directo con nuestros pacientes. Si nosotros fuéramos a definir lo que es una complicación médica en sentido general, es cuando aparece un evento indeseado que no logramos adquirir lo que nosotros perseguimos cuando hacemos un procedimiento quirúrgico, y esto está ligado en todas las áreas de la cirugía y también de la medicina. ¿Cómo se define una complicación? Desde el punto de vista quirúrgico es todo evento que ocurre indeseado o no esperado durante una cirugía que podría de una manera u otra alterar la evolución de la salud de ese paciente y que puede inclusive contrarrestar con la vida. Y yo hago esa parte porque nosotros generalmente no hacemos procedimientos que podrían contrarrestar con la vida del paciente en más de 99.9 de los casos. Sin embargo, podría contrarrestar con la vida de las unidades foliculares, y eso hay que tomarlo en cuenta, que sí hay muerte en nuestros pacientes, pero de folículos específicamente la mortalidad es muy baja y
y prácticamente no se han reportado casos. Nosotros podemos ver los estudios que se han realizado, la mayoría de cohortes, que son pocas en sentido general, y más porque tienen que recopilar pacientes a nivel privado, a nivel público y en algunos hospitales ya de residencia o formaciones tipo FER, lo que podemos tener mayor número de casos para tomar en cuenta sus conclusiones, pero en sentido general oscilan entre un 4.7 a un 5% de complicaciones. No está funcionando, parece. Bueno, arrancó de nuevo nuestro sistema. Y en nuestras cirugías también nosotros tenemos complicaciones que van a determinarse dependiendo del tiempo en que ocurre. Y muy importante que nosotros tenemos complicaciones, comorbilidades o eventos en cualquiera de una de estas clasificaciones mencionadas en este lugar que tiene que ver con el tiempo. Nosotros no solamente llegamos al día 100, sino que llegamos al día 365. Y muy importante porque también cuando hablamos de complicaciones tenemos que aterrizar a la realidad de los tipos de complicaciones en cuanto a la severidad de la situación y la necesidad que tenga el paciente de una intervención o un ingreso o cualquier otro manejo que amerite en el transquirúrgico o en el postquirúrgico. Nosotros, como le dije, hablar de muerte es algo delicado en trasplante de pelo como una complicación, pero sí podemos hablar de muerte de unidades foliculares, así como nosotros tenemos sí situaciones que pueden contrarrestar en lo que es la evolución del procedimiento de leve, moderada, grave y muerte. La muerte en este caso sería del folículo y lo más frecuente es que sean moderadas cuando tenemos que utilizar fármacos. Las leves se manejan generalmente con elementos físicos. Y esto es muy importante porque cuando hablamos también de grave, entonces es las reintervenciones que tenemos que hacer para corregir el evento que ocurrió en ese caso. Entonces, muy importante que nosotros manejamos un concepto que se llama intercurrencia o cuando ocurre un evento sobre otro con el fin de detallar de que no solamente son complicaciones, sino que vemos situaciones una sobre otra y que no van a contrarrestar con la vida del folículo. Por eso es bueno nosotros elaborar esa diferencia. Entonces nosotros tenemos complicaciones y interrecurrencia. Ahora, me gusta más este término porque implica eventos secundarios que pueden ocurrir conforme al mismo procedimiento en sí, y más que una complicación son situaciones que van a resolverse en el paso del tiempo y que no van a contrarrestar ni con la función ni con la vida del folículo. Esta es una clasificación que yo misma realicé, haciendo prácticamente un resumen de todo lo antes expuesto, donde podemos ver que siempre hay eventos o comorbilidades que pueden generarse en el prequirúrgico, que están ligadas con el paciente y que ocurren en el transquirúrgico y luego en el postquirúrgico, y una que ocurre en el transquirúrgico se va entonces a manifestar como una condición que se va a expresar en el postquirúrgico, y que una condición leve probablemente puede después ser complicada en cuanto a lo que se refiere a los resultados. Importante, como le dije ahorita, eso es arte y combinada con la ciencia, así que todos los detalles son importantes cuando hablamos de complicaciones en trasplante de pelo. Y el seguimiento y el cuidado postquirúrgico va a ser uno de los elementos más importantes para nosotros poder decir que una situación que nosotros evidenciamos, por ejemplo, en el postquirúrgico inmediato, podríamos nosotros revertir situaciones que luego podrían ser lamentables. Situaciones o comorbilidades que tienen que ver directamente con el paciente, muy importante, de las más que podríamos nosotros destacar, eventos que tienen que ver con que el paciente esté incómodo, que no tolera la posición, que no resista en lo que es la colocación de la anestesia, diferentes tipos de anestesia. Nosotros podemos también utilizar una inducción, una sedación suave, se podría decir. Sin embargo, estas situaciones que presentamos con el paciente, yo diría, pero eso no son complicaciones, el problema es que son comorbilidades que nos van a entorpecer la cirugía. Entonces, cuando nosotros vemos el resultado final, este evento fue lamentablemente la causa que entorpece la dinámica normal que teníamos planeada para nosotros lograr el objetivo, y finalmente esta cirugía el paciente lo valora con el resultado final.
Y muy importante, el equipo quirúrgico, nosotros trabajamos con asistentes, entonces todo tiene que estar ritualizado, como yo digo. Esto es ritualizado, no es que hacemos lo mismo con todos los pacientes, sino tenemos que tener un orden, una armonía, porque cada paciente es un mundo y es una experiencia diferente. Nosotros tenemos que estar preparados para los eventos y tenemos que tener experiencia para evitar las situaciones difíciles. Una cirugía con un tiempo quirúrgico muy prolongado, y eso también hay que tomarlo en cuenta tanto por el equipo como por el mismo paciente. Entre las complicaciones, la más importante que podría contrarrestar con la vida y la calidad con la salud del folículo piloso, podemos mencionar la infección, la necrosis, alteraciones en la cicatrización, inducción de otras alteraciones por el trauma que nosotros generamos desde el punto de vista inmunológico, o simplemente que no se logre el objetivo esperado con respecto a lo que es la densidad. Ya la comorbilidad son aquellas situaciones que pueden presentar al paciente que son esperadas en la mayoría de los casos. Uno lo considera, bueno, eso es normal después de un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, si no son atendidas de manera adecuada, lo que va a suceder es que una comorbilidad podría convertirse luego en una complicación y contrarrestar con la salud a nivel folicular. Todas estas alteraciones se pueden prever y simplemente con una orientación adecuada podemos entonces nosotros evitar eventos desagradables o, lo peor, que puedan contrarrestar con la vida del folículo. Importante simplemente destacar algunos casos, la mayoría de los casos son míos, muy pocos casos no lo operé yo, y lo que no operé yo simplemente fueron a mi consulta con fines de manejo, y obviamente nosotros como profesionales de salud tenemos que practicar la compasión como un estilo de vida, porque uno no se quiere involucrar en cirugías realizadas por otro galeno, pero nosotros ante todo somos humanos. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque es difícil la situación que estamos viviendo. Hay casos que simplemente tenemos una densidad no adecuada, simplemente porque las características foliculares y del cabello de ese paciente no eran las óptimas, con una explicación adecuada, explicando al paciente con detalle qué es lo que vamos a lograr, qué es lo que podemos prever, y si el paciente está de acuerdo, se hace el procedimiento, pero en conciencia. Por eso es lo importante de la relación médico-paciente adecuada. Y hay casos que tú tienes un alto nivel de expectativa y simplemente lo que ocurre es que ese paciente tenía alto nivel de predisposición a desarrollar algún tipo de alteración cicatrizante a nivel de la piel, hiciste la cirugía, lamentablemente me ha pasado a mí, me pasó, y realmente es difícil que tú tienes una paciente con biopsia, todo bien, y de repente la paciente desarrolla una alopecia cicatricial. Entonces, lamentablemente esas unidades foliculares no tuvieron un desarrollo adecuado y simplemente tenemos la complicación que es la más desagradable para un cirujano capilar, que las unidades no crezcan. Y eso pasa también en las mejores familias. Importante, estos traumas que son muy desagradables cuando te mandan esta foto los pacientes, y en la experiencia mía lo que he visto que no solamente altera la buena evolución de la zona donde hubo el trauma, sino que a nivel perilesional lamentablemente también se ve alterado y el cabello no tiene la misma densidad, obviamente por el trauma, por la inflamación y en consecuencia también por la cicatrización. Este es un caso que me llegó la semana pasada, un paciente postquirúrgico de otro lugar, que parece, yo preveo que en ese caso el paciente tiene una colección de unidades foliculares dentro de la piel y tiene un quiste. También podemos ver en ese caso el trauma que tiene el paciente a nivel de la zona donante, que es muy importante, que obviamente ya tiene más de 8 meses de la cirugía, así que esa complicación no va a ser solucionable desde el punto de vista estético, porque cuando hablamos de trasplante de pelo no solamente zona receptora, sino que debemos cuidar también la zona donante. Es una responsabilidad de la experiencia del galeno y de su equipo, que eso nunca se puede olvidar. Importante, estas líneas de implantaciones inadecuadas, no estéticas, no profesionales, que el paciente te las solicita. En el caso de este paciente, que es mi paciente, yo le hago el procedimiento con una línea adecuada, bien medida, óptima para su edad, para su fisionomía facial, con visajismo excelente. El paciente obviamente no le gustó porque se siente que tiene la misma calvicie, se opera de nuevo y se hace una línea de implantación baja, no estética, no adecuada, y que yo en lo personal lo veo como una complicación y no profesional. Importante, la foliculitis, que puede considerarse como una comorbilidad, es decir, como un evento que uno puede esperar entre el primer al cuarto mes por el mismo traumatismo de la piel desde adentro, por la salida del cabello, pero sin embargo algunas situaciones que eso no van de las manos y generalmente ocurren porque ese paciente tiene un antecedente prequirúrgico
diagnóstico de que hacía foliculitis de manera importante y obviamente luego de un trauma lo va a exacerbar. En estos casos, el tratamiento que yo utilizo siempre son las medidas generales, educación, preverlo siempre con la orientación adecuada, con la educación adecuada, y como tratamiento, dependiendo del caso, podemos utilizar antibióticos y también utilizamos antimicóticos en algunos casos con muy buenos resultados, combinándolo, y siempre uno ir avanzando según la respuesta del tratamiento. En sentido general, yo en todos mis pacientes utilizo antioxidantes para mejorar lo que es su salud a nivel constitucional y muy básico, y tomarlo en cuenta el uso de probióticos con estos fines para nosotros también mejorar su flora a nivel integral. El paciente no es operado del cuero cabelludo, es un paciente integral que se debe ver en todas sus esferas. Las necrosis, las costras, eso también son situaciones que uno la ve, la persigue, entiende en algunos momentos que puede ser normal, pero siempre tomar en cuenta que luego cuando pasan estos eventos de más de 10 días, verlo como un evento que podría obstaculizar lo que es el buen desarrollo de las unidades foliculares de manera especial, que podría ocurrir una disminución de la oxigenación adecuada del área y después pues es un paciente que tiene un injerto, independientemente que sea un autoinjerto. Ahora, a veces cuando se realizan cirugías muy extensas, donde las unidades foliculares las ponemos tan cerca uno al lado del otro, o utilizamos vasoconstrictores de manera importante en la zona receptora, o simplemente colocamos demasiado líquido, entonces podríamos entorpecer lo que es la circulación adecuada en esa área y sí generar una necrosis real que distorsione la anatomía, la fisiología y lamentablemente la muerte de las unidades foliculares como resultado final. Las unidades foliculares se ven como muy amigables, ¿verdad? Muy amorosas. Sin embargo, cuando tenemos unidades foliculares de paciente pelo rizo, pelo afro, las cosas son diferentes. Y eso también nos puede disminuir la calidad del trasplante de pelo. Y muy importante que nuestros pacientes aquí en nuestro querido país, en un mismo cuero cabelludo, tienen diferentes tipos de unidades foliculares con diferente ángulo, pues sí, de manera increíble. Pelo liso, lisótrico, es decir, de todo tienen nuestros pacientes al mismo tiempo, y nosotros los que trabajamos en Dominicana tenemos que estar preparados para eso. No queremos hacer, yo solamente sé hacer pelo lisótrico, ulótrico, no, yo tengo que estar lista para este paciente que es una cajita de sorpresa. El edema, que también es un evento que nosotros podemos esperar como normal, y siempre uno está consciente que mientras en este caso usa lo óptimo, ni más ni menos, sino lo óptimo, porque son situaciones difíciles. Los pacientes generalmente uno lo orienta de manera adecuada, se quita, en mi caso yo siempre utilizo, que me enseñó mi maestro, un setado en la frente bien ajustado para que me desplace el edema. Entonces los pacientes se lo quitan en el momento que no es, se acuestan de manera inadecuada a pesar de la orientación, pero uno siempre insistir, a pesar de que se le dé por escrito, siempre insistir. Esta es una comorbilidad realmente, porque no va a interrumpir la calidad de las unidades foliculares si y solo si nosotros estamos dándole seguimiento a este paciente. Y este efluvio, que también se espera, yo siempre lo espero, realmente yo generalmente lo veo, muy pocos pacientes míos no hacen efluvio en sentido general, pero la magnitud es diferente, y es diferente también respecto a la magnitud del caso que estamos trabajando. Como se le da un seguimiento postquirúrgico óptimo, el mismo tratamiento, el seguimiento de cuidado del postquirúrgico que uno le da durante un año con todos los elementos que utilizamos y con la orientación, esta situación se va a revertir. Esto puede ocurrir generalmente en el primer mes luego del procedimiento, pero está descrito que hay un efluvio telógeno tardío que puede ocurrir en el año 3 o 6 luego del procedimiento, y eso realmente es muy difícil. Importante esta comorbilidad que tienen estos dos casos. Cada día en nuestro país estamos viendo más alopecia frontal, que si no lo tenemos pendiente se podría convertir en una complicación. Y la complicación más importante de todos los pacientes que nosotros operamos es la insactivación. Hay pacientes que te llevan esas fotografías, excelente doctora, mira, es así. Uno trata siempre con la explicación adecuada, llevándolo a la edad actual y pensando también en la futura, siempre con una orientación. Realmente en este caso pudimos obtener unos resultados espectaculares conforme a la fotografía que me llevó el paciente de cuando tenía 19 años, que él tiene 36 años de edad, y le hicimos con su visajismo y las medidas adecuadas un diseño realmente adecuado, óptimo y muy satisfactorio. Son casos que uno realmente dice que ese me gustó y el paciente también
tan bien, así que lo estamos satisfechos, pero hay otros casos que uno no logra los mismos objetivos. Importante, entonces, esos pacientes que a pesar que tú dices, ese me encanta más todavía, si no, la paciente te pregunta, doctora, ¿y cuándo es que yo voy a ver los resultados del procedimiento? Te queda, ¿cómo así? ¿Cómo es cuándo vamos a ver? Esa es la complicación más grave en un trasplante, pero porque entonces eso no tiene que ver con muerte folicular, ni con o que hubo una mala elección del paciente, o que hubo una mala elección del paciente, del equipo que lo va a operar, sino que en este caso el paciente no logró llenar sus expectativas y realmente nosotros, lamentablemente, a pesar de una buena explicación y que todo haya ocurrido en excelencia, el paciente no pudo ver el resultado esperado, y esa es la complicación que nosotros vemos con mayor frecuencia. Pasen buen día.